Imaginemos la tensión por un momento. De repente, el sonido de los martillos y el movimiento de esas piedras enormes se detienen en seco. Acaba de presentarse una autoridad imperial en la zona de construcción sin avisar y exige respuestas. La pregunta es directa. ¿Quién les dio la orden de construir esta casa? Y bueno, este es el detonante de una investigación diplomática en el mundo antiguo que es, sinceramente, fascinante. Porque no es solo un interrogatorio de rutina, es el inicio de un choque monumental entre la burocracia de un imperio y las profundas convicciones de una comunidad. Vale, vamos a meternos de lleno en este asunto. Esta explicación detallada del texto de Esdras, en concreto su capítulo 5, nos da un acceso casi sin precedentes a un conflicto burocrático real de la antigüedad. Fijaos, esto no es un mito o una leyenda, es un expediente diplomático en toda regla. Un caso de estudio increíble sobre cómo un grupo de personas, tras años de parálisis absoluta, logra encontrar la fuerza mental y espiritual para plantarle cara a la oposición política. Y lo más importante, sin perder los papeles. Para entender bien cómo se resolvió este evento histórico, vamos a organizar nuestro recorrido en 6 pasos muy sencillos. Empezaremos con el despertar del pueblo, luego veremos cómo regresa la oposición, analizaremos esa famosa carta a Darío, hablaremos de la identidad y la humildad, revisaremos el decreto de Ciro y terminaremos con las lecciones de perseverancia que nos deja todo esto. ¡Vamos a ello! Sección 1. El despertar del pueblo, o lo que es lo mismo, el fin de la parálisis. A ver, nos encontramos ante una comunidad que tenía una tarea monumental entre manos, pero que llevaba años literalmente estancada. La moral estaba por los suelos, el proyecto parecía un fracaso total. Pero claro, hay un abismo gigantesco entre quedarse de brazos cruzados por culpa de la oposición y dar el paso valiente de retomar la obra. El texto histórico nos cuenta que los líderes, Zorobabel y Jesúa, sencillamente se levantaron y empezaron de nuevo. Y es que a veces, cuando un proyecto se atasca por completo, lo más crucial no es tener una estrategia impecable desde el minuto 1, sino tener la valentía de decir, venga, volvemos a empezar, incluso después de muchísimo tiempo inactivos. Pero ojo que no lo hicieron solos. El texto señala un detalle vital. Los profetas Ageo y Zacarías estaban allí, apoyándolos directamente en el nombre de Dios. O sea, los trabajadores no recibieron un simple manual de instrucciones o unos planos técnicos nuevos. Recibieron algo mucho más potente, que es aliento espiritual. Esa motivación fue literalmente el motor que les hizo romper el bloqueo mental y recuperar toda la confianza que la presión externa les había robado durante años. Lo que nos lleva a la sección 2. La oposición regresa. Comienza la investigación. Claro, tanto ruido y tanto progreso acaban llamando la atención, y aquí es donde el tono de nuestra historia da un giro tremendo. Entra en escena Tatenai, que era el gobernador de toda esa enorme región al oeste del río Éufrates. El hombre se presenta, hace una inspección sorpresa, y no se anda con rodeos. Exige saber inmediatamente quién ha autorizado la obra y pide los nombres de los responsables. Es, para que nos hagamos una idea, el equivalente antiguo a una auditoría gubernamental súper hostil. El objetivo era evidente, intimidar a los trabajadores y frenar el progreso usando todo el peso de la burocracia del imperio persa. Sin embargo, la reacción de los constructores es para quitarse el sombrero. En lugar de salir corriendo o tirar las herramientas al suelo, la fuente nos deja una frase muy reveladora. Dios estaba velando por los ancianos de los judíos. Fijaos en el consuelo y la certeza interna que tenían esos líderes. A pesar de estar sometidos a un interrogatorio durísimo y bajo la amenaza constante de represalias imperiales, mantuvieron una calma absoluta y siguieron trabajando. Tenían clarísimo que su esfuerzo estaba siendo supervisado por alguien muy por encima de cualquier gobernador de turno. Pasamos a la sección 3. La carta a Darío. El informe oficial. Bueno, lo verdaderamente brillante de este intercambio es la lógica pura y dura que utilizaron. Esa firmeza de los constructores obligó al gobernador Tatenai a escalar el problema enviando un informe oficial al mismísimo rey Darío. Y esto nos deja una pieza de evidencia histórica brutal. No hay ataques de pánico, no hay rabietas emocionales ni agresividad por ninguna parte. Los persas hacen sus preguntas oficiales, quién dio la orden y cuáles son los nombres, y los líderes judíos, con una frialdad y una precisión diplomática increíbles, responden con hechos históricos, dejando muy clara su identidad. Mantuvieron la objetividad total en pleno fuego cruzado. Y la verdad es que la carta de Tatenai es tan meticulosa que acaba incluyendo elogios sin darse cuenta. El documento reporta que están reconstruyendo con piedras enormes y que las obras avanzan muy rápido. Es súper curioso ver cómo incluso estos oficiales, que venían con toda la intención de paralizar el proyecto, no pudieron evitar quedarse impresionados por la calidad del trabajo, el tamaño de la obra y, sobre todo, el entusiasmo contagioso de los trabajadores. Y así llegamos a la sección 4. Identidad y humildad. Una defensa honesta. Para entender por qué esta defensa encajó tan bien ante una burocracia tan estricta, hay que fijarse en cómo se presentaron.
Cuando les pidieron que se identificaran, no tiraron de discursos políticos ni de un nacionalismo agresivo. Fueron muy directos. Somos los siervos del Dios de los cielos y de la tierra. Al poner por delante su relación espiritual, dejaron claro que esto no era ninguna rebelión política contra el imperio persa, sino sencillamente el cumplimiento de un deber sagrado ineludible. Pero aquí es donde vemos la verdadera genialidad de ser honestos. No intentaron vender una versión idealizada de su propia historia. Al contrario, admitieron abiertamente ante las autoridades que su exilio y la destrucción de su ciudad original fueron consecuencia de la infidelidad de sus propios antepasados. Demostraron una humildad fuera de lo común, cero excusas defensivas. Al ser tan transparentes sobre sus propios errores del pasado, se ganaron una credibilidad enorme frente al gobernador. Sección 5. El decreto de Ciro, o el fundamento legal. Y esto ilustra a la perfección cómo articularon una defensa basada en datos irrefutables. Después de establecer que eran de fiar, en vez de ponerse a discutir, presentaron una línea de tiempo impecable. Arrancaron con la destrucción a manos de Nabucodonosor, mencionaron su destierro a Babilonia, y entonces soltaron la pieza clave del rompecabezas, un decreto formal firmado años atrás por el rey Ciro que ordenaba exactamente esta reconstrucción. Al conectar lo que estaban haciendo hoy con un edicto real del pasado, transformaron lo que parecía un acto de rebeldía en un ejercicio de puro cumplimiento legal. Dieron una claridad absoluta a todo el conflicto. La argumentación fue tan aplastante que el propio gobernador Tatenai tuvo que cambiar de estrategia. Le pidió al rey Darío que se abriera una investigación oficial en el Tesoro Real de Babilonia para buscar ese famoso decreto de Ciro. Y esto nos enseña algo fundamental. La oposición no siempre busca destruir por destruir. Cuando respondes con argumentos claros, respetuosos y con una base legal sólida, hasta el inspector más implacable puede dar un paso atrás y optar por un proceso diplomático justo y objetivo. Llegamos a la última parte, la sección 6. Lecciones de perseverancia, conclusiones del expediente. Entonces, el punto central aquí es todo lo que podemos aprender de la actitud de este grupo de constructores. Este texto nos deja lecciones valiosísimas. Primero, lo crucial que es el apoyo y el ánimo espiritual cuando te quedas atascado. Segundo, la inmensa paz que da saber que hay una supervisión divina cuando haces las cosas bien. Tercero, el poder desarmante de la humildad y la honestidad a la hora de admitir errores en lugar de ocultarlos. Y por último, cómo mantener una perseverancia a prueba de balas y usar la razón frente a cualquier intimidación política. En definitiva, analizar este capítulo 5 de Esdras no es solo un ejercicio de historia antigua, es un espejo de los bloqueos legales, organizativos y anímicos a los que nos enfrentamos constantemente hoy en día. Al ver cómo esta gente logró reactivar un proyecto faraónico y contestar a una autoridad implacable con tanta inteligencia, nos queda una reflexión inevitable. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esa misma perseverancia, esa calma absoluta y esa objetividad cuando chocamos de frente contra la oposición en nuestros propios proyectos vitales? Sinceramente, es una pregunta que merece la pena plantearse.